Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Chismes de Turquía. Qué gusto reencontrarnos con ustedes, con esa energía que solo los verdaderos amantes del espectáculo tienen cuando la realidad parece rozar la ficción. Prepárense porque lo que se comenta hoy no es cualquier rumor de pasillo, es la chispa que reaviva una llama que muchos pensaban apagada. Hablamos del presunto reencuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir, un encuentro del que nadie tenía pistas claras y que, sin embargo, habría sacudido el tablero sentimental y profesional de la farándula turca. Sí, lo escuchaste bien. Esa pareja que con solo mirarse parecía escribir guiones de amor sin pronunciar palabra, habría coincidido lejos de los flashes, bajo un sello de discreción que, en lugar de apagar la conversación, la ha convertido en un incendio de expectativas. Díganme si no les suena familiar esa sensación de déjà vu. Los susurros en redes, las historias con mensajes velados, una fotografía borrosa que se sube, se borra y se vuelve a subir desde otra cuenta. Durante semanas, los portales de entretenimiento han ido atando cabos que parecían sueltos, y de pronto, la cuerda tomó forma. Fuentes cercanas a ambos, esas voces que el mundo del espectáculo aprende a escuchar con cautela pero también con atención, aseguran que Can Yaman y Demet Özdemir habrían sostenido una reunión privada en un lugar escogido precisamente para evitar miradas indiscretas. No hay alfombra roja, no hay posados, no hay declaraciones altisonantes, lo que hay es silencio. Y ya saben, cuando el silencio es tan compacto, cada eco suena más fuerte. Para entender el terremoto emocional que esto ha causado, hay que recordar lo que Can y Demet significan juntos. Dos carreras sólidas, dos presencias imponentes, una química que el público adoptó como suya. Ella con esa sonrisa que ilumina y confronta a la vez, él con esa intensidad que atraviesa la pantalla. Juntos crearon una complicidad que cruzó fronteras, y aunque la vida los llevó por veredas distintas, el recuerdo de esa conexión jamás abandonó las conversaciones de fans. Por eso, la simple posibilidad de un encuentro en privado ha actuado como una llave que abrió una bóveda de deseos, preguntas y teorías. ¿Qué los reunió ahora? ¿Trabajo? ¿Afecto? ¿Curiosidad? ¿Todas las anteriores? La primera hipótesis que arde en la mente de muchos es la profesional. ¿Y si hablaron de un proyecto nuevo? La sola idea dibuja titulares por sí misma. Imaginen por un momento un drama con contornos intensos o una comedia romántica con guiños a lo que alguna vez nos hicieron sentir. Imaginen una historia que crezca en la pantalla a la par que crece la expectativa, que convierta cada avance en un evento. También hilando una trayectoria internacional que lo mantiene en la conversación global. Demet, entre cine y televisión, se ha consagrado como una figura capaz de sostener por sí sola cualquier relato. Juntarlos de nuevo sería como lanzar una bengala al cielo nocturno. Todos mirarían hacia la misma dirección, esperando el estallido de color. Pero también hay otra lectura, tan delicada como poderosa. ¿Y si ese encuentro tuvo un cariz personal? No hace falta convertirlo en un capítulo de novela para entender que cuando dos personas han compartido un momento vital tan decisivo, es imposible borrar del todo los puentes. Tal vez se sentaron a hablar con calma, a ponerse al día, a recordar con una sonrisa lo que fueron y a reconocer con madurez lo que hoy son. Un café en un rincón tranquilo, una cena que se alarga porque las palabras van abriendo puertas pequeñas, discretas, íntimas. No sería la primera vez que la vida sorprende con giros que no buscan titulares, sino cierre, paz, o simplemente un respiro. Quienes apuntan que hubo una reunión reciente coinciden en la atmósfera, un espacio relajado, un entorno pensado para conversar sin interrupciones. Nada de multitudes, nada de pasillos ruidosos. Más bien esa clase de lugar en el que el mundo se reduce a la mesa que tienes enfrente. De la mano de esa versión han circulado imágenes borrosas, sombras que podrían ser cualquiera y que, sin embargo, el corazón del fandom reconoce como suyas. No hay confirmación oficial, y quizá por eso la curiosidad se multiplica. La prudencia con la que ambos suelen mover sus piezas añade capas a un misterio que paradójicamente enamora. ¿Y qué dicen las redes? Las redes han estallado, por supuesto. Hay comparaciones de relojes, análisis de reflejos en ventanas, pistas encontradas en una esquina del encuadre que casi no se ve, coincidencias de geolocalización, likes que aparecen y desaparecen, comentarios que se leen dos veces por si la primera no bastó. El fandom de Can y Demet tiene práctica en la observación minuciosa, y esta vez ha desplegado una energía que parece equipo de investigación.
Unos sueñan con una reconciliación romántica. Otros piden a gritos una ficción que los reúna en pantalla. No faltan tampoco quienes prefieren pensar en una amistad adulta, afable, que habla bien de ambos y del momento en el que están. La falta de un comunicado oficial añade un toque cinematográfico. ¿Es estrategia para no opacar otros compromisos? ¿Es simple cuidado de lo íntimo? ¿O quizá el encuentro fue tan casual y sincero que no necesita relato público? En el ecosistema de la fama, donde todo se digitaliza y al mismo tiempo se distorsiona, el silencio puede ser un refugio. Y sin embargo, ese mismo silencio es combustible para la imaginación. Lo único indiscutible es el impacto de la noticia. Bastó una chispa para reavivar ese anhelo colectivo de verlos juntos, sea en una alfombra de ficción o en un retrato sin filtros. Si hablamos de posibilidades laborales, las cartas sobre la mesa son tentadoras. Una comedia romántica permitiría que esa química juguetona vuelva a encender pantallas con diálogos punzantes y miradas que dicen más que la mitad del guión. Un drama podría explorar zonas más sombrías, matices que ambos han demostrado dominar con solvencia. Incluso una coproducción internacional sería coherente con el momento profesional de Cannes y con la versatilidad de Demet. La pregunta no es si podrían hacerlo, sino cuánto tardaría en agotarse el stock de entradas, cuántos idiomas sumarían los subtítulos, cuántos países disputarían el estreno. Si la balanza se inclina hacia lo personal, el relato cambia de luz, pero no de interés. Porque también emociona ver a dos figuras que la audiencia admira navegar la adultez con respeto, con memoria, con gratitud. Reencontrarse, aunque sea por un rato, puede significar cerrar capítulos, abrir otros o simplemente constatar que siguen siendo capaces de mirarse con cariño. En un mundo tan vertiginoso, detenerse a conversar es casi un gesto revolucionario. Y si ese gesto viene de dos personas que conocen el peso de cada mirada pública, el valor se multiplica. En medio de todo esto circulan detalles que han alimentado los foros de fans. Se habla de reservas a nombre de terceros, de entradas y salidas por puertas laterales, de un auto que esperó sin encender luces, de un camarero que juraría haber reconocido una risa. Nada contundente, nada que se pueda enmarcar y colgar como prueba irrefutable, pero suficiente para que la conversación no decaiga. Y quizá ahí radica parte del encanto, en esa danza entre lo que se cuenta y lo que se insinúa, entre lo que se sabe y lo que se desea. No perdamos de vista algo clave. Tanto Kanyaman como Demet Özdemir han sabido construir carreras que no dependen de una única imagen ni de un único relato. Ese es precisamente el motivo por el que cualquier decisión que tomen, juntos o por separado, se siente como una elección, no como una obligación. Si deciden unir fuerzas en un set, será porque hay una historia que merece su tiempo. Si deciden mantener esto en lo privado, será porque hay emociones que solo florecen lejos del ruido. En ambos casos, la admiración por su oficio permanece intacta. Los fans, mientras tanto, han convertido la espera en un arte. Hay hilos larguísimos que comparan entrevistas, risas, maneras de apoyar el codo sobre la mesa, playlists que supuestamente dejan migas de pan para quien quiera seguir el rastro. Y aunque sabemos que la imaginación puede jugarnos bromas, también es cierto que pocas duplas despiertan tantas ganas de creer como Can y Demet. Algo de eso se siente en el aire. Una mezcla de nostalgia y curiosidad que, combinadas, producen un imán imposible de ignorar. Llegados a este punto, conviene preguntarnos qué significa, de verdad, este rumor. Significa que seguimos atentos, que seguimos emocionándonos, que hay historias que no se cierran con un corte de edición. Significa que, más allá de la confirmación o el desmentido, existe un vínculo con el público que trasciende temporadas y modas. Y significa también que si mañana amanecemos con una foto, un guiño, un anuncio, estaremos listos para celebrarlo sin medida o para aplaudir la discreción con la misma elegancia con la que ellos la ejercen. Desde Chismes de Turquía queremos recordarles algo. Aquí seguimos, con los oídos afilados y el corazón dispuesto, para contarles lo que se pueda contar y respetar lo que deba guardarse. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana, porque cuando esta historia dé su siguiente paso, no queremos que se pierdan ni un segundo. ¿Creen que lo que se habló fue un guión, un contrato, un calendario de rodaje? ¿O piensan que fue un abrazo viejo que pedía ser recordado, una charla que llega cuando toca? Los leemos como siempre porque su mirada completa la nuestra. Así que por ahora el resumen es tan sencillo como contundente.
Habría ocurrido un encuentro privado entre Can Yaman y Demet Özdemir, sin alfombra roja, sin comunicado, sin más testigos que los necesarios. Las razones pueden ser profesionales, pueden ser personales, o quizás un punto medio donde el trabajo y el afecto se estrechan la mano. Lo que no admite debate es el eco que esto ha generado, un fervor que cruza países, que se trepa a las tendencias, que rescata viejas fotografías y las mira con ojos nuevos. Y mientras esa ola sube, nosotros seguimos aquí atentos a la próxima señal. Sea cual sea el desenlace, lo importante será verlos plenos, seguros, creativos. Si el destino los coloca otra vez en el mismo plano, el público los recibirá como quien abre la puerta a viejos amigos. Si el destino decide que lo suyo es mantener un recuerdo amable, también habrá aplauso, porque crecer a veces es elegir el silencio. En todo caso, lo verdaderamente emocionante es saber que aún hay capítulos por imaginar. Y cuando el telón vuelva a moverse, prometemos estar en primera fila para contarlo con la emoción que ustedes nos contagian cada día. Hasta aquí llegamos por hoy con esta historia que, más que rumor, suena a preludio. Gracias por acompañarnos, por comentar, por debatir con respeto y por sostener esta comunidad que ama el entretenimiento con pasión auténtica. Si les gustó este vídeo, regálenos un like, compártanlo con ese amigo que no se pierde un detalle y suscríbanse a Chismes de Turquía para no perderse lo que viene. ¿Ustedes qué creen? ¿Proyecto Corazón o ambos? Los leemos en los comentarios porque esta conversación no se apaga aquí, apenas está encendiendo su mejor luz.